los versículos, póngase de pie. Vamos a poner este estudio en manos de Dios. Y vamos a pedir a Dios, hermanos, que Él nos enseñe, ¿verdad? Porque el hermano Romero es un mortal pecaminoso y que si no es por la gracia de Dios, pues no puede hablar ni enseñar y dependemos de Él y usted lo que quiere es que Él enseñe, ¿verdad? Entonces cuando usted ore, pídale eso a Dios, que me ayude el Señor para que podamos nosotros aprender lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Bueno, vamos a darle lectura. Dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con Amón, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad edomita, de sangre real, el cual estaba en él. Vamos a orar, hermano. Padre Todopoderoso, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, porque tú eres, Señor, la fuente de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. Danos, Señor, ahora sabiduría, discernimiento, Señor, y podamos aprender, Señor, de la historia de que fue tu siervo, Señor Salomón. Ayúdanos a aprender de sus errores, de sus aciertos. Padre, perdónanos, porque también nosotros, como Salomón, nos desviamos y tenemos, Señor, tentaciones, y tendemos a descuidarnos, Señor, de ser diligentes, Padre, con tu palabra, con tus ordenanzas. Señor, suplicamos que sea siempre, Señor, una necesidad para nosotros cumplir cabalmente, Señor, con cada uno de tus estatutos. Tener la verdad, Señor, y no vencerla. Danos gracia a todos nosotros, Señor.
ayuda de tu fortaleza. Ayúdanos, Señor, a vencer el mal. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿En su lugar, hermanos? Hermanos, hay una palabra que me van a oír repetir, o dos o tres, mucho. Espero no cansarlos con ella. Pero tiene que ver con este suceso de la vida de Salomón, y es algo que se repite en nuestra vida. Hermanos, comprometerse. Hermanos, esto es un principio, hermanos, o este principio es un principio de ética también, y hermanos, está presente en todas las relaciones que nosotros establecemos. Es algo que cuando uno entabla una relación personal con una persona, hermanos, se espera, no se necesita mencionar, se espera. También en un trabajo o en un negocio, se asume, hermanos, que las partes envueltas en eso se comprometen, y que las partes envueltas, hermanos, tienen que dar algo para recibir algo. Tengo yo que hacer una concesión cuando entro en una relación con alguien para poder recibir algo más. Tengo yo que ceder entonces en algunas áreas de mi vida cuando voy a establecer relaciones de cualquier tipo, ¿verdad? Especialmente personales. Cuando usted va a comprar un automóvil, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de aquí ha estado en una agencia algún día y fue a comprar usted un auto y el vendedor le muestra el auto, no le dice cuánto le va a costar, en vez de ni el precio le ponen, ¿verdad? Lo ponen ahí flamante, el último modelo, y luego le abren la puerta a usted y lo huele a nuevo, si es de cuero huele a baquetas todavía, y préndelo, mi primer carro así, emocionado, ¿no? Entonces, ya una vez que usted desea algo con todo el corazón, luego empieza la negociación, ¿verdad? Y le dice, eso puede ser tuyo, pero te va a costar esto. Primero lo emociona y yo después le dije cuánto le va a costar. Interés de tal y pagos de tal. Y ya cuando usted ya no decide con la cabeza, decide con sus emociones. Porque quiere tanto ese carro. Entre más joven es uno, más fácil es de caer en eso, ¿verdad? Bueno, pues ese principio, hermanos, se aplica también a las relaciones personales. Se aplica también a nuestra vida, a nuestro caminar, a nuestra vida espiritual. Si usted quiere algo bueno para usted, una bendición espiritual, usted tiene que ceder en algo. Usted tiene que dar algo para recibir algo. Una concesión sana, entonces, hermanos, pero toda la vida vamos a tener que hacer concesiones o comprometernos con algo o con alguien. Pero no todas las concesiones son sanas. No todos los compromisos que hacemos, hermanos, con algo o con alguien son sanos. Una concesión sana, un compromiso, es aquel en el que nosotros podemos ceder algo, pero sin comprometer nuestros principios y nuestros valores. Yo puedo hacer concesión en alguna relación con alguna persona, en algún negocio, en algún trato, y va a ser bueno siempre y cuando no se vean comprometidos mis principios y mis valores. El tema que queremos tratar no habla sobre algo positivo, hermanos. Vamos a hablar de Salomón, y es un tipo de compromiso negativo. El que nos lleva, hermanos, ese compromiso negativo, son esos compromisos que nos llevan a abandonar los principios y las ideas correctas, y que, hermanos, el fruto de ellos, hermanos, es una bancarrota moral y espiritual. Este tipo de concesiones y compromisos, hermanos, son siempre contradictorios
a la ley de Dios. Esto nos desvía, hermanos, también de la correcta actitud de obediencia a Dios. Cuando usted se compromete o hace una concesión y con ello sacrifica sus principios, sus convicciones, sus valores, hermanos, eso lo lleva, hermanos, a entrar en una actitud de desobediencia a Dios. Y entra usted en un terreno peligroso. Después usted, cuando vienen las consecuencias, luego no sabemos por qué estamos tan fríos, por qué la falta de interés, por qué mi apatía, por qué esto, por qué lo otro. Yo no era así. Bueno, si es su situación ahorita, comience a pensar en qué he hecho concesiones. Luego los cristianos luego decimos, cuando recién comencé estaba yo en mi primer amor. Pero eso del primer amor lo que era, hermanos, era que usted no estaba retrocediendo, sino que usted estaba yendo hacia adelante y usted estaba tomando nuevas convicciones, nuevos principios, nuevos valores bíblicos que estaban haciendo de usted una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer. Pero llega en cierto punto en su vida en que viene, así como Salomón, una tentación, una dificultad, y usted empieza a abandonar esos principios y esos valores. Y es cuando comienza a haber dificultades emocionales, físicas y espirituales. Bueno, estos compromisos nos debían entonces, hermanos, de la actitud de obediencia a Dios, porque uno entra en terrenos peligrosos que lo llevan, hermano, a uno a pensar que puede ser independiente de Dios. Yo puedo estar sin Dios, puedo vivir sin Dios. Haríamos bien, hermanos, entonces nosotros, si miráramos ahorita por lo que pasó Salomón. ¿Quién era Salomón? Y, hermanos, ¿qué fue lo que le ocurrió? Y Salomón, en estos versículos, hermanos, podemos mirar que hay un proceso de descendencia, ¿verdad?, en la vida espiritual de Salomón. Primero, ¿quién era Salomón? La mayoría de ustedes lo saben. ¿Quién era Salomón, hermano? ¿Quién fue Salomón? Rey de Israel, ¿verdad? ¿Qué más saben de él? Era un hombre muy sabio, ¿verdad, hermano? Muy sabio. ¿Y de quién fue hijo él, hermano? Ahorita lo repetimos muchas veces, ¿no? ¿De qué? Y un gran rey, ¿verdad? Y la Biblia dice de David que era un hombre, casi todos lo conocemos, ¿verdad? Conforme el corazón de Dios. Bueno, veamos a Salomón, hermano. Salomón, hijo de David, fue de entre todos los hijos el que los sucedió en el trono, ¿verdad? Fue su sucesor, el que continuó. Dios lo escogió a Salomón y le avisó a David y le dijo que él iba a ser el siguiente rey. Bueno, pero cuando David murió, hermanos, Salomón parece haber sido muy joven todavía. Es lo que él dice decir en los versículos que vamos a leer. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 y 14. Quiero que veamos este momento en la vida de Salomón, porque es bastante significativo, muy importante. ¿Dónde comenzó Salomón y dónde terminó Salomón? Y lo que queremos saber ahora es por qué. ¿Cómo comenzó aquí y terminó acá? ¿Qué ocurrió en ese intermedio de tiempo? En ese periodo de su vida, ¿no? Dice así, hermanos, si leyéramos todos los versículos, pero nos vamos a ir hasta el 7. Dios apareció, la primera vez que le apareció a Salomón, Dios. Y Dios le dio la oportunidad a Salomón de pedirle lo que él quisiera. Dios le dio la oportunidad a Salomón de pedir lo que él quisiera, lo que él demandara de Dios. Dice la respuesta de Salomón en esa ocasión: ahora pues, Jehová Dios mío, dice, tú me has puesto a mí, hablando Salomón, a mí tu siervo, por rey,
en lugar de David, mi padre. Luego mire lo que dice Salomón. Y yo soy joven. Quiere decir que, hermanos, él pensaba de sí mismo con humildad: no tengo la capacidad, no tengo la sabiduría como para guiar un pueblo. Y no sé cómo entrar ni salir. Ahí está la palabra. No sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Y luego dice: un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Imagínese, hermano, no le están dando a cargo, ¿verdad?, un pequeño negocio, no le están poniendo a cargo de un pueblito, lo están poniendo a cargo de toda una nación. Y yo creo que Salomón se acordaba de Moisés, hermano, y de David su padre, y decía: uy, si este pueblo no es cosa fácil de guiar ni llevar, es complicado. Pero Dios sabía eso, hermanos, y entonces Salomón dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Qué le pidió, hermanos? Sabiduría, ¿verdad? Dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Y lo dice otra cosa más: y para discernir entre lo bueno y lo malo. Quiero saber qué está bien y qué está mal hacer, Señor. Yo creo que Salomón pensaba: no, va a venir toda esta gente, voy a guiar a toda esta gente y no la quiero guiar mal. Y no quiero ser un rey injusto, quiero ser un buen rey. Y quiero poder discernir entre lo bueno y lo malo. Pidió sabiduría, pidió discernimiento. Dice: porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Estaba lo correcto Salomón de pedir eso, hermanos? Y es algo que nosotros deberíamos estar pidiendo todo el tiempo, ¿verdad? Y deberíamos de estarlo pidiendo para nuestros hijos, hermanos. Antes de pedirle a Dios: Señor, hazlo rico, dale un carro, y que sea un gran esto, un gran aquello. No. Pida por sus hijos a Dios que les dé sabiduría y un corazón entendido, hermano, para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Bueno, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? En el 10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Le agradó a Dios, hermano. Y dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¡Wow, hermanos! ¿Qué hubiera pedido usted? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pedido usted si Dios le da esa oportunidad? Señor, que me saque la lotería. Yo sé que algunos de ustedes lo pensaron, se ríen porque lo pensaron. Para pagar todos mis biles, y ya con eso me conformo. ¿Qué otra cosa pidieron? ¿Qué podía pedir un rey? Pues dice aquí la vida de sus enemigos, ¿verdad? Que nadie ponga en conflicto mi reino. Quiero poder reinar sin ningún problema. Tampoco pidió eso. Pero a Dios le agradó que él pidiera entonces, hermanos, inteligencia, un corazón entendido, y Dios se lo concedió. Y le dice que no había habido un hombre, ¿verdad? No estamos hablando de Jesús, tan sabio como él, ni después de él lo habría. Nomás piense en esas palabras del Señor, y piense usted ahora en lo que Dios le estaba otorgando a Salomón. Porque Salomón, hermano, no solamente fue sabio
en cosas espirituales, sino que fue sabio en muchos campos de la ciencia. Tenemos en la Biblia algunas cosas que son del área espiritual, ¿verdad? Tenemos Proverbios, parece que hay un salmo, varios salmos de él, Eclesiastés, escritos de Salomón. Pero los historiadores dicen que había otras cosas en las que disertó él, en la naturaleza, observación de las estrellas, de las plantas, etcétera, muchos otros campos en los que entró Salomón. Nos queda lo más importante, ¿verdad? Lo espiritual, lo que tiene que ver con la revelación de Dios. Bueno, pero en el 13, hermanos, le dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres, dice nomás, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, dice: yo alargaré tus días. Yo alargaré tus días. Bien, ahora, hermanos, qué contraste con el hombre que acabamos de leer antes de esto, ¿verdad? Nos dice Primera de Reyes 10, 23, 25. Ustedes no tienen que ir ahí, yo se los leo. Y así excedía el rey Salomón. Mencionan una larga lista de cosas que hacía Salomón. Venían gentes de diferentes lugares, hermanos, y le traían tributos. Y venían solamente, hermanos, para escuchar hablar a Salomón, para escucharlo disertar a Salomón. Venían reyes y diferentes personas a hacerle preguntas también a Salomón. También, hermanos, cuando llegaban y miraban cómo tenía todo en orden y cómo se manejaban la gente de Israel y cómo se manejaban sus criados y cómo tenía todo, hermanos, su palacio, el templo que construyó para Dios y todo eso, la gente se quedaba con la boca abierta. Todos querían estar cerca de Salomón. Y no estoy hablando que buscaban cosas espirituales, ¿no? No, es que su sabiduría era amplia. Bueno, y dice entonces la Biblia que excedía Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra, dice, procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría de Dios que Dios había puesto en su corazón. Y todos ellos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mujeres. El rey que entendía el valor de la ley de Dios, hermano, ahora deliberadamente, en los versículos que leímos al principio, desobedeció la advertencia de Dios. Y siempre que pienso en Salomón y siempre que analizo esto de Salomón, hermanos, y leo que dice la Biblia que era un hombre muy sabio, el más sabio, le concedió Dios la capacidad de discernir entre una cosa y la otra, y pecó, entonces yo siempre me siento un microbio, porque me pongo a pensar, Señor, si el hombre más sabio de toda la tierra pecó, si el hombre más sabio de toda la tierra, cuando se quiso hacer caso omiso a tus palabras, cayó, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para, o qué, de qué creo que estoy hecho si llego a poner la confianza en mí mismo? ¿Qué fue lo que desobedeció, hermanos, Salomón? ¿Qué fue lo que lo llevó a los versículos esos que dicen que cuando se hizo viejo, sus mujeres desviaron su corazón? ¿Qué fue? ¿Qué regla había, hermanos, que él pasó por alto? ¿Había o no había una regla que él había violado? ¿Había una advertencia de parte de Dios? ¿Sí o no? Sí había una. ¿Dónde está, hermano? Vamos a Deuteronomio 7, del 1 al 5.
le había advertido no solo a él, sino a toda la nación de Israel, ¿verdad? Algunas cositas, entre ellas esta. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Areo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, dice, las destruirás del todo. ¿Y qué cosa le dice que no va a hacer, hermanos? Pongan atención aquí. No harás alianza con ellas. No harás alianza con ellas. ¿Y qué hizo Salomón? Hizo alianza con ellas. Luego le dice: ni tendrás de ellas misericordia. Luego, específicamente, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Los israelitas darle sus hijas a los de esos otros pueblos que los rodeaban. ¿Y por qué ellos no podían tomar hijas de ellos? Bueno, porque el Señor sabía lo que iba a ocurrir. Hermanos, siempre que hay lucha entre un incrédulo y un creyente y se hace una relación entre los dos, siempre, casi siempre, hermanos, el creyente pierde. El creyente tiene que terminar cediendo cosas. Bueno, dice: porque desviará a tu hijo en pos de mí. Tu hijo va a parar de seguirme a mí, de seguir mis leyes, de seguir mis estatutos, de seguir mis enseñanzas, de seguir mis promesas. Y nosotros ahora de creer las doctrinas de la salvación, de otras cosas, hermanos, que tienen que ver con la persona del Señor Jesucristo. Y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Tremenda advertencia que dice el Señor aquí, ¿verdad? Pues esto, hermanos, el hombre más sabio de la tierra, al cual Dios, hermanos, le dio la capacidad de entender juicio, entender la palabra de Dios. ¿Quieren ustedes que ignorara este versículo? No lo ignoraba, hermano. Lo conocía al pie de la letra y lo entendía, porque hay personas que pueden leer la Biblia y no entenderla. No era el problema de Salomón. Salomón la leía, la estudiaba y la había comprendido al pie de la letra. Y, hermanos, una de las cosas que tenía que hacer un rey de Israel, uno de los requisitos que Dios les ponía a ellos era que tenían que escudriñar la ley de Dios. Tenía ese rey, hermanos, que estar toda su vida estudiando la ley de Dios, conocer la palabra de Dios, para que pudiese ser un buen rey. Al contrario de eso, le dice el Señor, en vez de eso, lo que tú vas a hacer es destruir sus altares, quebrarás sus estatuas, destruirás sus imágenes y quemaráis esas esculturas en el fuego. No te vas a quedar con ninguna. Cuando un israelita, hermanos, trató de guardar algo de eso, pues ocurrió una desgracia en el campamento de Israel y lo encontraron y lo tuvieron que apedrear al hombre que quiso guardar algo, hermanos, que estaba en desobediencia a Dios. No me acuerdo si era Acán. ¿Era Acán? Gracias, hermano. No sé cómo me acordé. Bueno, pero agarró algo que no debía de guardar, hermanos, y el Señor en su celo dice: aquí se queda hasta que no encuentre el anatema. Y el Señor
y este hombre lo había escondido debajo de su tienda y pagó él y toda su familia. Bueno, ¿qué ocurre, hermano? Pues Salomón se comprometió. Salomón comprometió la verdad. Y luego él escribió un versículo, me parece, está en Proverbios, y corríjanme. Dice un verso de Proverbios: compra la verdad y no la vendas. Él lo escribió. Él comprometió sus creencias, hermano. ¿Por qué lo comprometió? Por 700 esposas y 300 concubinas. Hermanos, con todo el amor que yo le tengo a mi esposa, yo tengo una. Gracias a Dios es creyente, ¿verdad? Pero miren cómo estoy. Miren. No es cierto, ¿verdad? Pero, hermanos, yo no me puedo imaginar. No tenía otra cosa que pensar, Salomón, que 700. Y luego no eran suficientes 700. 300 concubinas encima. Wow. Y eso está en 1 Reyes 11:13. Hermanos, ningún rey, ningún hombre subió tan alto como Salomón y a la misma vez cayó. Nadie ha subido tan alto y caído. Y a mí esto me ayuda a pensar, hermanos, que andamos nosotros muy confiados siempre. Pero el hombre más sabio de la tierra no fue pieza para Satanás. Oiga bien eso, hermano. El hombre más sabio de la tierra no fue pieza para Satanás. ¿Qué va a hacer este pobre mortal, hermano? Yo necesito de mi Señor, porque si mi Señor, hermanos, así miren, así me hace polvo, así me destruye. Y usted también. Si nos preguntamos, hermanos, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué llevó a que Salomón, estando acá, llegara hasta acá? Bueno, todo comienza, hermanos, con un pensamiento. El descenso de Salomón comenzó con una idea, con un pensamiento. Alguien plantó una idea en su cabecita. Alguien, hermano, puso un pensamiento en él. Y comenzó Salomón a meditar de lo que había pensado. Y comenzó Salomón a acariciar aquello que había pensado. Y por favor, hermanos, piense bien esto. Cuando vengan ideas a su cabeza, cuando alguien siembre una idea en su cabeza, los jóvenes, cuando le siembren una idea en su cabeza, en la escuela, los amigos, cuidado, hermanos, porque muchas guerras, hermanos, se definieron y se definen por un pensamiento. Hermanos, Satanás es un experto sembrando pensamientos, sembrando ideas. Buenísimo. Y lo que le hace tan bueno, hermanos, es que es indetectable. Muchas veces usted piensa que es su idea. Salomón, hermanos, empezó su caída, hermanos, a la hora que en su mente comprometió sus principios. Porque llega una idea a su mente, un pensamiento. Luego, hermanos, si somos cristianos, deberíamos de pasar esa idea y ese pensamiento por la mente de Cristo, por la palabra de Dios. Y si no pasa el filtro de Dios y de su palabra, debemos desechar esa idea, no importa de quién venga y de dónde venga. Pero, hermanos, aunque no pasaba el filtro de la palabra de Dios, Salomón siguió con su idea. Salomón perdió la batalla más importante aquí, un pensamiento. Él dejó que ese pensamiento se anidara
quiere. Yo una vez platicando con un hermano, traía unas dificultades yo, y él me dice: hermano, le voy a decir un proverbio chino. Usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que los pájaros hagan nido en su cabeza. No podemos evitar los pensamientos, pero sí podemos evitar que los pensamientos se apoderen de nosotros. Entonces, hermanos, Salomón comprometió sus principios, hermanos, hizo concesiones en su mente. En veces, hermanos, Dios nos muestra que algo es malo, pero nosotros tratamos de justificarlo. Salomón trató de justificarlo tal vez. En el caso de Salomón, hermanos, hay muchos casos de pecado en la Biblia, pero en el caso de Salomón hubo señales que anunciaban su caída. La desobediencia es la primera indicación, ¿verdad? Desobediencia es la primera indicación, hermanos, de que alguien está rumbo a caer. Llega la idea, llega el pensamiento, lo pasa por la palabra de Dios, el Espíritu Santo le hace así a usted, cruz, cruz. No le dice cruz, perdón, le prende la lucecita. Esto está rojo, esto está mal. Esto no es lo que te enseñaron tus papás, tu mamá. Esto no es lo de la escuela dominical. Las lucecitas rojas. Pero usted continúa con su idea. Le importa muy poco las lucecitas rojas que se le prendan. Sigue con su pensamiento. Lo que sigue entonces, hermanos, es desobediencia. Y cuando uno desobedece a Dios, la caída es el siguiente. Bueno, ignorar entonces la advertencia de Dios hace, hermanos, que se desencadene un proceso de destrucción. No se le olvide eso, hermano. Ignorar las lucecitas rojas, ignorar las advertencias, ignorar las palabras del maestro de escuela dominical en sus oídos, ignorar la lectura, ignorar las palabras de Dios. Cuando aquella idea viene, hermano, ignorar esa advertencia de Dios hace que se desencadene en su vida y en la mía un proceso de degradación. Empezamos a perder la batalla. Todo por la determinación de hacer lo que a usted o a mí nos parece que está bien. ¿Cuántas veces no oigo yo eso, hermanos? Es que tal vez haya otra cosa mejor. Es que a mí me parece que eso no es tan malo. Es que a mí me parece que lo que voy a hacer está bien. Luego llega el chamuco y le dice: ¿quién te va a ver, hombre? ¿Quién te va a ver? Hazlo. No está tan mal al cabo. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te puede pasar? Y ahí, hermanos, no se le olvide eso. Cuando usted quiere hacer lo que usted quiere, cuando usted obvia la palabra de Dios, hace caso omiso a la palabra de Dios, hermanos, comienza la destrucción en su vida. Y luego pregunta: ¿por qué ya cuando oro no siento nada, pastor? ¿Por qué ya no tengo ganas de estar en la iglesia? Mire, en un momento así me iba arrastrando los pies. Lo oigo y me sale. No sé lo que me está pasando. ¿Sabe lo que está pasando? Está en un proceso de destrucción. Porque usted hizo caso omiso a la advertencia de Dios. Para cuando una persona que ya está del pastor, si yo me doy cuenta, ustedes, los hermanos, para cuando usted y yo vemos que una persona deja de venir a la iglesia, es que todo este proceso ya arrancó, ya está todo lo que da. Cuando uno viene al templo, ya anda tocando el fondo ya. Ya queremos salir como los bomberos, ¿verdad? Tratar de apagar el fuego, pero ya un avance enorme.
en la degradación. Dejar de ir al templo es de las últimas cosas que arranca Satanás de la vida de una persona. Antes paró de orar, antes paró de estudiar la Biblia, antes paró de ser importante Dios, todas esas cosas. Bueno, hermanos, ¿qué ocurrió entonces con Salomón? Hay 4 cosas que vamos a estar mirando. Una, hermanos, es que ¿qué hizo Salomón con ese pensamiento, con esa idea? Comenzó a contemplarlo, comenzó a admirar esa idea. Y cuando usted, hermanos, comienza a pensar mucho en algo, o deja que ese pensamiento, o empieza a meditar mucho en eso, hermanos, inevitablemente sigue que usted se asocia a eso que usted pensó, se une. Luego, hermanos, al unirse a ese pensamiento, usted se involucra en eso que usted estuvo pensando. Luego, hermanos, ese pensamiento toma posesión de usted. Y luego que ese pensamiento o ese compromiso que usted hace, y al ignorar la advertencia de Dios, eso, hermanos, hace que colapse su vida espiritual. Pero en el principio del proceso, hermanos, no había nada terrorífico ni amenazante. Todo parecía normal e inocente. No era tan malo. Eso es lo peligroso de esto, hermano. Que cuando recién llega una idea a nosotros, un pensamiento, viene tan bien disfrazado que atraviesa todos los filtros y no nos parece algo tan malvado, no nos parece algo tan terrorífico. Es más, hermanos, no vemos que no podemos ver las uñas de Satanás en eso, no vemos nada de eso. Satanás lo disfraza muy bien y usted y yo lo ignoramos y pensamos que podemos jugar con esa idea. Pensamos que podemos estar pensando. No hay problemas, mi idea nomás está en mi mente. ¿Quién me puede ver? Cuando Satanás ataca, hermanos, no nos ataca de una forma terrorífica. Ya hemos dicho antes, ¿verdad? Cuando yo era niño, mis tías y algunas otras personas, cuando no querían que hiciera yo algo malo, me decían: no, te va a salir el diablo, y trae cuernos, y trae esto, y trae aquello, y verás. Pero la verdad, hermanos, es que cuando Satanás ataca, la mayoría de las veces no se presenta así. La Biblia dice que él toma apariencia de ángel de luz, de algo bueno. Entonces la idea, hermanos, no nos podemos dar cuenta de ella, viene así, como que si fuera algo normal. Luego lo que comenzó con un pensamiento termina en tragedia. ¿No le parece que es una tragedia lo que le pasó a Salomón? Porque alguien, hermanos, porque alguien como Salomón, que tenía tanto que perder, se arriesgó a hacer lo que hizo? ¿Por qué él dejó que ese pensamiento se anidara en él? Pues, hermanos, yo no creo que Salomón, cuando recién llegó esa idea, alcanzó a mirar todas las repercusiones del pensamiento. Yo no creo que Salomón se dio cuenta de lo que iba a perder. Salomón nada más pensó que era algo inocente, un juego inocente, algo inocente, algo sencillo. Algo, hermanos, que él decidió ignorar y volvió a mirar en otra dirección. Tal vez él se comparó con los demás reyes, ¿verdad? Pues si los demás reyes tienen 2 o 3, yo soy Salomón. Así lo hacemos, ¿verdad? Siempre que queremos justificarnos, volteamos a mirar al mundo y decir: bueno, pues aquellos más. No pasa nada. El admirar o contemplar, hermanos, era lo suficientemente inofensivo para Salomón. En el versículo 1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, dice, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Salomón podría haber tenido cualquier mujer que él quisiera de Israel, hermano.
¿qué padre le iba a decir que no si le pedía su mano? 2, no parece que haya sido un hombre feo, parece que era una persona, un hombre atractivo, Salomón. 3, era rico, muy rico, ya con eso, Luego, aparte de eso, hermano, pues escribió Cantar de los Cantares, así que el hombre sabía cómo ganarse el corazón de una mujer. Entonces, no es que le faltaban mujeres en Israel, no es que fuera feo, hermano Salomón, que no tuviera posibilidades, por eso tuvo que agarrar el no, hermano. Así que, hermanos, para Salomón no había ningún problema. El obedecer a Dios, hermanos, hubiera sido fácil para él. Él podía haber tomado una mujer de Israel. Así que en ese momento, hermanos, cuando él tomó mujeres de otra parte, hermanos, algo había pasado con el rey. Algo había comprometido, en algo había hecho concesiones. Lo que él, hermanos, en un principio pidió y juró cuando escuchó la voz de Dios, para él ya no era importante. Y eso es lo que ocurre cuando usted compromete la verdad de Dios. Cuando usted hace concesión de sus convicciones, dejan de ser importantes. Nunca le ha tocado, hermanos, a usted de niño, su mamá, tal vez, a mí me pasó, le haya dicho, ¿es malo robar? Y en alguna ocasión usted de niño haya agarrado algo, se dio cuenta a su mamá y le fue como en feria, ¿no? ¡Ay, devuelva! Luego, usted creció y creció con eso en el corazón. No es malo. Pero un día usted, por quedar bien con sus amigos, entra y toma algo de una tienda. La primera vez que usted va a hacer eso, está la voz de su mamá y no lo hagas, es malo, no. Pero de alguna manera usted de todas maneras lo agarra por quedar bien con sus amigos. Hubo una lucha cuando lo hizo por primera vez. A la siguiente vez que usted entra a la tienda y sus amigos le dicen, no, madre, ya no hay esa lucha. La siguiente vez es fácil. Para cuando Salomón entonces escogió a esas mujeres, hermano, él acá había perdido y fue fácil. Ya no tenía importancia lo que Dios decía. La advertencia de Dios se le olvidó. Lo que él juró a Dios hacer, cuando hacemos eso, hermanos, las cosas que son importantes, las convicciones dejan de estar en el primer lugar y comienzan a ocupar el segundo, el tercero y hasta el último lugar. La obediencia a Dios, hermanos, ya no era importante en los principios de Salomón, y cuando usted desobedece un principio de Dios, después, hermanos, la obediencia a Dios tampoco es importante para nosotros. El contemplar, hermanos, algo parece algo inocente, pero el problema cuando uno termina contemplando mucho una idea, una cosa, una mujer o un hombre, persona prohibida para ti, hermanos, o cosa que no se queda ahí, no se queda en una mera contemplación de algo. El problema, hermanos, y no debe de sorprendernos, es que la contemplación lleva a otro paso. Las consecuencias, hermanos, ya no mira uno las consecuencias, ya no son importantes los límites de Dios. Aparte de todo eso, hermanos, que Salomón no solamente tomó una mujer, tomó 700 y 300 concubinas. Después, hermanos, de que usted pasa mucho tiempo meditando en algo, o que pasa tiempo meditando en algo, luego ocurre que no nos asociamos con aquello que estamos meditando. Bien, dice de Salomón, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no te llegaréis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Qué hizo Salomón, hermanos? Se juntó, se asoció con ellas.
¿Qué sucedió con el corazón de Salomón, hermano? De Salomón. ¿Qué quiere decir esa palabra? Se juntó, se adhirió, se llegó, se enamoró, las amó, hermano, comprometió lo que la palabra de Dios decía por sus emociones, por lo que él sentía, como dicen ahora los jóvenes, porque se enamoró. Estaba súper enamorado, pero no de una. Dice que tenía un corazón grande ese hombre, que había 700, 300 mil. Se juntó a ellas, hermanos, y sucumbió. Después de esto, hermanos, podemos mirar que contemplar una idea no brinda la misma satisfacción que al principio. Usted contempla una idea y después en ese principio usted solamente está pensando, está analizando, o como dijeran algunos por ahí, solamente estaba mirando. Nada más estaba mirando, le eché un ojito. Dice ella, solamente le eché un ojito a él. Y él dice, solamente un ojito a ella. Solamente era un ojo. ¿Qué de malo pueda tener? El problema es que después de contemplar eso, hermanos, luego esa no se conforma con eso, quiere más. Y luego se tiene que asociar a eso. Después de asociarse, hermanos, a eso, luego la persona se involucra. Dice el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Es algo muy triste ver a un hombre tan consagrado como era Salomón a Dios, ahora, hermanos, se encuentra con el corazón dividido. Ya no puede ser fiel a Dios y tampoco, hermanos, es fiel 100%, ¿verdad?, a los ídolos. Se divide su corazón, se parte en dos, y el Señor Jesús dice, nadie puede servir ¿a quién? A dos señores. Porque amará a uno y ¿qué hará con el otro? No es cierto que uno puede amar a dos señores, ¿verdad? No es cierto que uno puede servir a dos señores. Salomón entonces estaba así, hermano. Estaba involucrado. Ya, hermanos, Salomón en la idolatría ya estaba llegando hasta las manitas, ¿verdad? Ya no era un hombre fiel con Dios. El patrón en el que se compromete la verdad de Dios, los principios, convicciones, es muy claro en este momento. Los conceptos de Salomón se convirtieron en una fortaleza satánica que no le permitieron ver la ley de Dios. Cuando usted hace concesiones, hermanos, de los principios bíblicos, primero los admira aquello que tanto le están planteando, luego se asocia, luego se involucra en eso, y cuando eso ocurre, hermanos, eso que usted, advertencia o mandamientos de la ley de Dios que usted ignoró, lleva a que Satanás ponga una fortaleza en su corazón. Y ahora usted no puede dejar su pecado. No puedo dejar de mentir. Soy corajudo. No puedo dejar de ser corajudo. Soy celoso. Soy ratero, soy esto, aquello, lo otro. No puedo dejar de hacer eso. Porque ha puesto Satanás una fortaleza ahí. Es su talón de Aquiles ahora. Y Satanás es tan cruel, hermano, que aún si una persona quiere servir a Dios y trata de servir a Dios, Satanás le va a recordar eso en lo que está pecando. Y no lo va a dejar avanzar. Y se lo va a sacar, si quiere orar, se lo va a sacar a la hora de la oración. Si quiere cantar, a la hora de cantar, se lo va a sacar a la hora de cantar. Hasta la hora de corregir a sus hijos. Va a venir Satanás y le va a decir, hipócrita, tú le estás diciendo eso. ¿Y tú qué tal? Se convierte en una fortaleza. Entonces, hermanos, algo que parece tan inocente al principio, algo que parece tan justificable,
ahora, hermanos, es una fortaleza de Satanás. Y esto nos debe de importar a nosotros, porque nos está gritando, hermanos, que si estamos en ese proceso, que vamos en camino a la destrucción. Tal vez Satanás ya tiene una fortaleza en usted. Usted ni cuenta se da. Después de esto, hermanos, eso nos lleva a la posesión. Dice que hizo Salomón. No solamente Salomón lo pensó, se asoció y se casó con esas mujeres. No solamente, hermanos, se involucró con ellas y le siguió el rollo, como dicen los muchachos, sino que ahora, hermanos, eso que fue solamente un pensamiento, ahora eso se va a posesionar de Salomón. Imagínense la sabiduría de Salomón en el principio y ahora un hombre en el peor de los pecados, en la idolatría. Dice el versículo 5: porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los idóneos, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó, mira lo que hizo, hermano. No solamente ahí como que le hizo a Loki y fue al altar con ellos, no, sino que ahora dice: edificó Salomón un lugar alto a Kem. Dijiste, años antes edificó el templo para el Dios verdadero. Yo no sé, a lo mejor sus mujeres le estaban diciendo: mira, pues como a tu Dios y le hiciste, ya de nosotros no. Salomón entonces edificó un lugar alto que hemos sido lo abominable de Amón, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¡Wow! Yo no lo entiendo, hermano. Bueno, sí lo entiendo, pero no lo entiendo. Se le apareció 2 veces Dios. 2 veces, hermano. 2 veces le habló Dios. Le habló directamente con Dios. Oyó la voz de Dios, hombre, directo. No fue que leyó la Biblia. Le habló Dios. Le apareció Dios. Salomón entonces fue poseído por la idolatría y se volvió, hermanos, un terrible y horrible idólatra. Abandonó a Dios, sus leyes, hermanos, y lo desobedeció completamente. Y ustedes han estado estudiando, hermanos, el capítulo 1, ¿verdad?, de Romanos. Y cuando usted estudia Romanos, capítulo 1, del 18 en adelante, empieza usted a mirar la descendencia, ¿verdad?, la ira de Dios, la justicia de Dios, el pecado. Y luego dice: cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por figuras humanas, de los cielos, etcétera, etcétera. Pues aquí está Salomón haciendo lo mismo. Y luego, inmoralidad sexual. ¿Y qué hizo Salomón? Inmoralidad sexual. Y luego se convirtió en asesino Salomón. Más adelante lo vamos a mirar. Bueno, esto que le pasó a Salomón no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual que cada vez fue haciendo, hermanos, que fuera más fácil desobedecer a Dios. Fue un proceso gradual. Y eso, hermanos, que no se nos olvide. Una persona no deja de asistir a la iglesia, de leer su Biblia, de amar a Dios, de servir a Dios así. Es un proceso, poco a poco. Usted cede aquí, cede allá, un poquitito aquí, otro poquitito allá, no importa, no pasa nada. A ver, no me ha castigado Dios, todo va bien. Si no me cae un rayo del cielo, quiere decir que Dios está bien conmigo. Y luego, otro poquito allá, otro poquito allá. Cuando menos se da cuenta, hermanos, ya se perdió donde había comenzado.
pequeñas concesiones, pequeñas cositas. Santiago 4:4 dice algo bien interesante. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Lo dice muy fuerte, ¿no? Almas adúlteras, traicioneras, ¿verdad? Desobedientes a Dios, infieles. ¿Qué no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Quiere decir, hermanos, que un poquitito aquí, un poquitito allá y otro más acá es enemistad contra Dios. Comprometerse usted, hermano, comprometer sus convicciones, su verdad, un poquitito aquí para quedar bien con alguien, para entrar en una relación con alguien, es enemistad contra Dios. ¿Cede usted la ley de Dios? En la ley de Dios se convierte en enemigo de Dios. Como todas las tragedias, esto comenzó con algo en apariencia inocente, y volví a repetir eso, ¿verdad, hermanos? Algo inocente. Comenzó con una idea, un pensamiento, algo insignificante para Salomón. Es imposible hacer compromisos o concesiones sin entregar algo a cambio. Trabaja algo así. Hago un ajuste a mi forma de pensar. Haciendo, ajustes a una forma de pensar. Llega usted, le instruye, lee la Biblia, aprende la Biblia, pero para que usted pueda hacer lo malo que a Dios no le agrada, usted tiene que hacer un ajuste en lo que usted piensa. Salomón decía, nada que ver con mujeres que no sean de Israel. Así de sencillo. Nada que ver. Esto es lo que te va a ocurrir. Salomón lo permite. Para que Salomón permitiera eso, tuvo que ajustar eso en su mente. Es decir, bueno, dejo mi convicción de no casarme con otras mujeres, porque en este momento me es conveniente por dos razones. Bueno, soy un rey, un hombre de negocios, y si quiero tener contento al rey de Egipto, me voy a casar con su hija. Pero aparte, no solamente eso, me gusta su hija. Entonces, pues, una pequeña concesión. Voy a obviar esto, voy a cambiar mi forma de pensar, y si le hubieran dado chance a Salomón, cambia ese versículo donde dice eso, y hubiera puesto una cláusula, y hubiera dicho la cláusula de Salomón. Bueno, hay una excepción a la regla. Si se trata de salvar a la nación, sacrifícate. Si se trata, y aquella mujer está muy hermosa y parece muy buena gente, bueno, está bien, eso sí. Excepciones, ¿verdad? Queremos hacer excepciones a la regla y tenemos que cambiar de forma de pensar. Por eso es tan difícil cuando una persona, hermanos, ha hecho algo malo, un creyente, un cristiano, tratar de ayudarlo y volverlo a poner en el lugar donde estaba. A veces es más fácil ganarse una alma que nunca ha oído la palabra de Dios que traer de vuelta a un cristiano, porque el cristiano, sabiendo la verdad, la ha obviado y la ha cambiado, y ha cambiado su forma de pensar. Entonces cuando uno llega y les habla, ya se la saben de todas. Se la saben de todas, de todos sabores y colores. Entonces, hermanos, no cambie su forma de pensar. Bueno, si es para adherirse a Dios, cámbiela. Pero si es para retroceder, esté firme en sus convicciones. Firme en lo que usted le ha sido enseñado, en lo que usted ha leído de Cristo, en lo que usted ha leído de Jesús. Porque no tiene una batalla usted nada más, hermanos, con carne y sangre.
Estamos luchando, hermanos, contra seres espirituales poderosos y en sabiduría más sabios que usted y que yo. El problema, hermanos, es que cuando uno hace esas concesiones, hermanos, uno no recibe conforme a la proporción que uno entregó. Algunas personas dicen que para ganar algo tienes que perder algo. La pregunta, hermanos, que tenemos que hacer nosotros ahora es: ¿en qué área de mi vida voy a hacer concesiones? ¿A qué voy a renunciar? ¿Y qué costo tendrá para mí? Para entrar, para comprometerme en eso, ¿qué concesiones tengo que hacer? ¿Qué área de mi vida voy a comprometer? ¿Y qué costo tendrá? Pasa lo mismo que cuando va a comprar un vehículo, ¿no, hermanos? Otra vez vuelve a lo mismo. Usted va donde el car dealer, y el car dealer hace el trabajo del diablo, le vende lo que usted quiere, se lo muestra, se entusiasma, pero el problema es que luego le dice: mira, vas a pagar y tienes perfecto crédito, eres Dios en ese momento para ellos. Nada más agarra el pick-up que tú quieres, $800. No es nada para lo que tú deseas. Pero usted tiene que pensar: ah, caray, 800, yo gano 650 a la semana y pago de renta 1000 y pico. Ah, caray, ¿qué costo va a tener para mí? Pues no me va a quedar para comer, pero va a traer carro del año, ¿no? Ay, un picapón, ¿verdad? Nuevecito. Cuando vaya para el barrio, con todos me van a mirar así. Mira el vato. Así se me hermano, pero así también es de Satanás. Usted tiene que pensar en lo mismo. Usted va a hacer esa concesión. Ok, ¿a qué va a renunciar? ¿Qué cosa va a renunciar? Hay hombres que han perdido toda su familia, hermano, por hacer una concesión. Mujeres han perdido todo, todos sus hijos, todo, por una concesión. Y en ese momento no se da cuenta porque, ¿verdad? Se piensa que el pasto es más verde en el otro lado, ¿verdad? Dice: el pasto del vecino es más verde que el mío. Voy para donde el vecino. ¿Qué costo va a tener? Conozco hijos, hermanos, de hermanos, de hermanas que hicieron concesiones y los hijos están perdidos. Y ahora lloran por un costo muy grande. La salvación de sus hijos por una canita de él, por una concesión, por comprometer lo que ya sabían que era de Dios. Luego les pregunto, usted dice: no, yo estoy mal, todo lo hice bien, no sé por qué me salieron así estos chamacos. No, pues piénsela, su genio, su carácter, las decisiones que tomaste. Satanás entonces, hermanos, susurrará a su oído y le dirá: nadie es perfecto. Ahorita ya está ahí en su orejita diciendo: yo sé que el pastor ni que fuera perfecto. Y luego le dice: perfecto, no te preocupes. Si los examinas bien, todos tienen sus errores. Y pues como nadie es perfecto, pues también yo sé, pues nadie es perfecto. ¿Qué va usted a comprometer? ¿Su honestidad, su integridad, su creencia en Dios? ¿Eso va a comprometer? ¿A eso va a renunciar? Debemos de recordar, hermanos, que Satanás es padre de mentiras. En veces descubrir la mentira, hermanos, no es fácil. En muchas ocasiones, hermanos, Satanás la vela astutamente y disfraza esas ideas, hermanos, como perfectamente lógicas, sensibles, naturales.
buenas. Es difícil en veces encontrar la verdad en esas cosas. Todos tendremos, hermanos, que entregar cosas en esta vida. Esto es verdad. Pero lo que Satanás no quiere convenientemente que usted y yo sepamos es que hay cosas, hermanos, que no conviene entregar. Y Él no quiere que descubramos cuáles sí y cuáles no. Quiere que estemos confundidos. Debemos decir que hacer concesiones o comprometer la verdad de Dios nos cuesta un alto precio. ¿Qué le costó a Salomón, hermanos? Su reino. Le costó el reino. Le costó, hermanos, que su descendencia fuese rey de todo Israel. Le costó, hermanos, que luego sus hijos fueran todos idólatras y desobedientes a Dios. Cuando usted se compromete, está dispuesto o dispuesta a rendir lo que es valioso para usted. Hay amigos que yo conozco, hermanos, recién de convertidos, mi esposa y yo, hermanos, unos hermanos y unos amigos preciosos cristianos, bien devotos a Dios, él y ella, hermano, los dos, la gente así como Salomón, nos gustaba estar cerca de ellos, hermanos, porque fieles a Dios y siempre hablando de Dios. Pero a él se le apareció un demonio en faldas en el trabajo y comenzó a pensar que abandonó a su mujer. Luego, hermanos, este hermano no solamente paró ahí, sino que renunció a todo lo que tenía que ver con Dios. La última vez que lo vi ya ni siquiera creía en Dios, ya no estaba seguro si lo que Jesucristo decía era verdad o no. Su corazón andaba ya por otro rumbo. Perdido. Siendo una persona así, hay esta otra. Entonces, hermanos, hay personas que vamos a encontrar en nuestra vida que en un momento ensalzaban la verdad de Dios y estaban dispuestos a morir por sus creencias, pero lo comprometieron todo y lo negaron. Y todo, hermanos, por fama, placer, fortuna, por promesas de felicidad, y lo perdieron absolutamente todo. El alto costo de conceder se vive, hermanos, desde Salomón hasta ahora. Hay jóvenes, hermanos, que por quedar bien con sus amigos corrompen su fe, corrompen su pureza, porque todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. Por presión. El comprometer la verdad no solo tiene un alto precio, sino que corrompe. Salomón no solamente se comprometió y eso, hermano, sino que de ser un hombre tan sabio, llegó a ser como un ignorante. Y usted y yo, si hacemos lo mismo, eso nos va a pasar. La sabiduría no se queda con nosotros. Si le fallamos a Dios, nos hacemos ignorantes e incrédulos. No crea que va a tener usted la posibilidad de regresar. No es así de fácil. Porque Salomón dice aquí: siguió a Astarot, diosa de los sidonios, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Las consecuencias para Salomón, hermanos, bueno, ya se las mencioné. Hubo una degradación. ¿Qué es lo que permitimos en nuestras vidas, hermanos? Lo que permitimos en nuestras vidas es lo que luego nos conquista. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos proteger contra la tentación? Bueno, hermanos, una forma es: tenga usted un compañero, una compañera, un amigo, una amiga, un hermano en la fe, preferiblemente de su propio sexo, a quien usted le rinda cuentas. Es bueno tener un amigo, un hermano, una hermana de la fe
que le diga a uno, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo, hermano? ¿Has estado orando? Le tengo que contestar, ¿verdad? Luego, también es bueno poder hablar con esa persona y decir, hermano, mire, la verdad, estoy batallando con esto. Estoy sufriendo esta tentación. Estoy batallando con este problema. Vamos a hacerle frente. Estuve en mi trabajo, hermano, y ahí hay una persona, y pasa y me sonríe, y me habla, y es muy atenta conmigo. Ya no sé qué hacer. En un principio no pasaba nada, pero ahora, cada vez que se acerca, me siento débil, hermano. Ora por mí. Y si el hermano, usted se va a ir a contar con un hermano espiritual, no le va a ir a decir un hermano carnal, no, porque les no, usted va a ir con un hermano firme en la fe y le va a decir, hermano, acuérdese de aquí, de aquí, y acuérdese de lo que dijo el Señor. Entonces, diablo mentiroso, ¿qué quieres hacer caer? Dígale a su compañero, todos tenemos que tener amigos y gente en la que podemos confiar en la iglesia y podemos hablar de estos temas sin que esa persona se ruborice y haga un escándalo, ¿no? Es una persona con la que se puede hablar y le va a ayudar y no va a ir a desparramar el chisme, ¿no? No va a ir a decirle a la hermana fulana, la santurrona de la iglesia. No, va a ir usted con una persona sabia y prudente. Pero no se puede quedar con eso, hermano. Porque si hay algo que le gusta a Satanás es de que nosotros no hablemos. A Satanás le gusta que nosotros estemos solos y aislados. Porque son presa más fácil de él si nos quedamos solos de él. Si no hablamos a él, encantado de la vida. Pero si lo hablamos con otra persona, sabe Satanás, hermanos, que vamos a comenzar a orar por eso. Y que ese hermano y esa hermana nos va a aconsejar y hasta nos va a regañar si es necesario. Hermanos, y nos va a hacer mirar el error en el que estamos a punto de caer. Y nos va a ayudar, hermano, a vencer esa tentación, a distinguir, a discernir eso que no se puede mirar. Tenemos que estar orando unos por otros. Vayan por una persona que usted conoce, una persona sabia. No se quede con eso. Mucho menos le dé vuelo a un pensamiento. También, hermanos, otra buena idea, hermanos, es, hermanos, que usted no desaproveche ninguna oportunidad para renovar su mente. Si todo comienza con un pensamiento, hermanos, usted y yo tenemos que hacer todo lo posible porque nuestra mente esté siempre llena de la palabra de Dios. Usted debe ocupar sus pensamientos, hermanos, en los pasajes de la palabra de Dios. Usted debe de hacer lo que dice, hermanos, el versículo aquel de Romanos: renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renuévese todos los días, hermanos. Y no se equivoque, hermanos. Usted no va a estar listo para enfrentar las tentaciones de Satanás viniendo el domingo 1 hora, 2 horas. Ya. No es así. Usted necesita estar todos los días en la palabra de Dios. Todos los días orando. Todos los días meditando en la palabra de Dios. Todos los días alabando a Dios. No se engañe, hermanos. Un ratito el domingo no es suficiente. Su mente, hermanos, o va a ser un terreno fértil donde entra la palabra de Dios, o su mente, hermanos, va a ser un terreno dispuesto para Satanás. Nomás hay de dos. O su mente es un terreno fértil para Dios, o su mente, hermanos, es un terreno para Satanás. La mente, hermanos, tiene que estar llena de algo.
La mente no deja de funcionar, hasta dormida está la mente a todo lo que da. También, hermanos, intente escribir un diario. Intente escribir un diario. En su diario escriba todo lo que le pasa, todo lo que usted está enfrentando, todos sus problemas, sus tentaciones, todo. Cuando uno escribe un diario, hermanos, es parecido como una oración. Y ya usted va a ver que cuando usted está escribiendo ese diario, le empieza a hablar Dios, y le empieza a enseñar Dios, y le empieza a mostrar Dios. Luego, cuando pasa el tiempo, puede usted ir y leer su diario y mirar sus victorias, cómo Dios le ayudó y cómo Dios le ayudó. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que cualquier pensamiento se anide aquí arriba. Vamos a cambiar,